Para poder entender qué es exactamente lo que tienes que hacer, primero tenemos que entender dónde estás respecto al inglés. Y para entender dónde estás respecto al inglés, primero tenemos que entender qué es hablar inglés, ¿no? No sé si llegaste a ver el día uno del programa. No, no lo he visto. Vale. Entonces, tenemos que entender que el inglés, al igual que el español, simplemente son un idioma, ¿vale? Y un idioma como tal es lo mismo que decir un medio para expresar nuestras ideas, ¿ya? Literalmente esos son los idiomas. Cuando trabajamos un idioma como medio de comunicación, ¿sí? Todos los idiomas son exactamente iguales, así que todos los idiomas se pueden aprender exactamente de la misma manera. Inglés, español, mira que yo estoy aprendiendo alemán con esto mismo, japonés, chino, ya tú me entiendes. Todos los idiomas vienen a ser exactamente lo mismo. Entonces, ahora, ¿qué es aquello que nosotros expresamos? Estas ideas como tal. Estas ideas como tal, el lingüista y científico Steven Pinker, que si me sigues desde hace un tiempo o si has visto mi información, probablemente me has escuchado hablar de él, y si no, no pasa nada, te cuento. Steven Pinker a estas ideas, él les llama mental ease, así les llama él en inglés. Pero básicamente estas ideas son aquello que nosotros sentimos que queremos comunicar y que terminamos exteriorizando con palabras, con frases. Entonces, por ejemplo, tú te encuentras con un mejor amigo en la calle, o tu mejor amiga, o de repente tu pareja, ¿no? Y no lo ves hace mucho tiempo, y le dices, oye, qué gusto verte, ¿no? A los años ya. Antes de que tú digas estas palabras, primero tú tienes una sensación de aquello que quieres comunicar, ¿sí? O tienes hijos, No. ¿no? Vale, sobrinos, algún niño a quien le hayas llamado la atención alguna vez. Sí, mis hermanas. Vale, a tus hermanos. Entonces, ¿qué pasa cuando tú encuentras a tus hermanos haciendo algo que no te gusta? Tú tienes una sensación primero que luego se exterioriza en palabras, ¿cierto? Sí. Entonces, siempre existen dos factores presentes cuando nosotros nos comunicamos. La idea, o mental ease, como le llama Steven Pinker. Mira, yo prefiero llamarle idea para que sea una palabra que ya conocemos y que ya usamos. La idea y la frase con la cual exteriorizamos dicha idea, ¿vale? Entonces, cuando nosotros nos comunicamos constantemente estamos teniendo ideas, expresándolas en frases. Ideas, frases, ideas, frases, ideas, frases. Es como la escena anterior, ¿no? Llega la chica con una idea, mira, tengo un problema, esa fue su primera idea, ¿no? Segunda idea, no puedo imprimir archivos, esa fue su segunda idea, ¿no? Entonces, siempre nos comunicamos de esta manera. Frases que expresan ideas. ¿Y por qué le llamo frases y no palabras? Porque palabras pueden ser cualquier palabras. O sea, tú puedes poner muchas palabras juntas como, no sé, fuego, cuatro, no qué, lo, y eso son palabras. Pero frases es todo ese conjunto de palabras que están en un orden específico que te comparten a ti una idea. Por ejemplo, en el libro Marley and Me, ¿no? Si yo agarro este texto y lo traduzco, ¿qué dice? Lori nos llevó a una habitación detrás de la cocina. Eso es una frase. ¿Por qué? Porque comunica una idea, comunica un mensaje, ¿no? Incluso Lori nos llevó a una habitación también es una frase. Lo que no sería una frase es a una, por ejemplo, porque no te transmite nada. Llevó a una, tampoco te transmite nada. Nos llevó a una, ya ahí como que hay una idea, ¿no? Nos llevó a una qué, pero como que falta algo más, ¿no? Nos llevó a una habitación, ahí ya cambia la cosa. Entonces, nosotros siempre los idiomas los trabajamos de esta manera. Frases que comunican ideas, ¿ya? Esos son los dos factores que siempre están presentes al momento de comunicarnos. Y nosotros hemos unido frases en español a nuestras ideas. Es decir, cada cosa que nosotros hemos querido comunicar en su momento, la hemos unido a una frase cuando hemos sido pequeños, ¿sí? Es más, cuando éramos muy pequeños, lo uníamos a una sola palabra, ¿no?
Por eso al niño cuando tiene hambre se le dice papa, no se le dice quiero comer, ¿cierto? Porque puede ser muy complejo. Con papa, el niño ya ha asociado la palabra papa, el sonido papa, a la idea de ser alimentado, ¿sí? Upa para ser cargado. Bueno, al menos así lo manejamos aquí en Perú. No sé si allá también igual, ¿no? Guau guau al perro. Entonces siempre inconscientemente estamos asociando ideas, información, un contexto, una imagen mental, cualquier tipo de idea, con un sonido, que puede ser una palabra o puede ser una frase, ¿sí? Okay. Digo sonido porque al final nosotros cuando hablamos emitimos sonidos nada más. No es que nosotros estemos pensando e imaginando las palabras escritas, sino que son sonidos. Entonces, esto es lo que sucede cuando somos niños, ¿vale? Ahora, existe un proceso a través del cual nosotros aprendemos el idioma, ¿sí? Siempre nosotros vamos a cumplir dos roles. Son dos factores, idea, frase, pero también son dos roles. Es decir, cuando nosotros nos comunicamos, o bien somos los que escuchamos, que somos los receptores, o bien somos los que hablamos, que somos los emisores. Correcto. Y siempre primero vamos a ser receptores, siempre. O sea, para poder hablar, antes de poder hablar, primero tenemos que ser buenos entendiendo el idioma. Yo veo que entiendes el idioma, pero no lo entiendes tan a detalle. O sea, entiendes algunas frases más sencillas, como la primera que te puse, que es una frase sencilla, pero luego con frases un poco más largas te pierdes un poco. Sí, totalmente. Y esto puede ser por un nivel de conexión con las palabras, porque algunas de las palabras no las conoces. Es normal. Donde sí me doy cuenta que hay una conexión, ahorita te voy a explicar a qué me refiero con conexión. Donde hay una conexión como que no muy buena con el inglés es al momento de que te pongo palabras que sí conoces, pero como que te tardas un poco en darte cuenta lo que significan y también al mismo tiempo porque conoces estas palabras pero no las puedes usar para expresarte. Entonces Sí. ahí yo veo que hay como una conexión no muy íntima con el inglés, quizá dependiente del español también, Sí. ¿no? Entonces, Sí, claro. sí, lo primero que tenemos que entender es que tenemos que ser buenos entendiendo el inglés, ¿vale? No solamente conocer palabras, sino poder entenderlas sin necesidad de traducción. Pero es importante que nos demos cuenta de que, como yo te decía, el inglés y el español son lo mismo. Entonces, la manera como nosotros vamos a aprender las palabras no es sueltas y traduciéndolas, sino es siempre dentro de frases, siempre dentro de contextos. Por ejemplo, si yo te digo, no, vamos a agarrar una palabra, toda esta frase de acá. Si yo te digo, quiero agarrar una palabra en español que tenga distintos significados. Vamos a ver acá. Vale, mira, si yo te digo que me expliques o te pregunto, ¿qué significa esto de acá? ¿Qué significa a uno le caímos muy bien? Tú podrías decirme lo que significa, entiendes perfectamente, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo te digo que me digas qué significa la palabra le, así por sí sola? Claro. Es un poco complicado, ¿cierto? Respecto del contexto. No, y en el caso del idioma inglés, pues también aplica mucho el que ciertas palabras y significan diferente cosa dependiendo del contexto, ¿no? Sí, igual que con el español. Hay palabras que significan muchas cosas, como la palabra llama, ¿no? Pero nosotros no nos ponemos a pensar en eso. Entonces, lo que hace que nosotros veamos, mira, una palabra significa muchas cosas en inglés, es por cómo se nos enseña. ¿Por qué? Porque se nos entrega una palabra y se nos dice, esta palabra puede significar esto, esto, esto y lo otro. Por ejemplo, run, ¿no? Si a mí me dicen la palabra run, pues yo pienso en correr, ¿no?
Ujú. Pero también pienso en cuando algo se termina, porque si a run tú le agregas out, significa terminar, que algo se está acabando. Por ejemplo, the gas is leaking, we're gonna run out of gasoline. Nos vamos, el- ¿cómo se llama esta parte del carro? O sea, como que se está cayendo la gasolina y se nos va a acabar la gasolina como tal, ¿vale? Eh, entonces, básicamente lo que nosotros estamos haciendo constantemente con el idioma al aprenderlo de esta manera es memorizarlo, pero no lo estamos integrando. ¿Por qué? Porque nuestra mente necesita un contexto para aprender el idioma, así como lo aprendió con el español. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer primero es aprender el inglés asociándolo con idea y siempre a través de frases, no palabras sueltas, siempre frases, frases que nos permitan comunicarnos, ¿no? Es como saludar, ¿no? En Costa Rica, pura vida, dicen, ¿cierto? Esa es su manera de saludar. Aquí en Perú podríamos decir que decimos habla causita, ¿sí? O sea, es un mismo saludo, mismo idioma, pero vienen frases diferentes a la mente de la persona porque por la asociación que ha hecho entre palabras, o más bien entre frases e ideas que quiere compartir. Entonces nosotros hemos aprendido el español a través de frases y es lo que tenemos que hacer ahora con el inglés, aprenderlo a través de frases, ¿vale? Y para Ok. esto lo que tenemos que hacer es, vamos a enfocarnos en el día 2 y 3, ¿vale? En este punto de acá lo que va a suceder es lo siguiente. En el día 2 y 3 tú vas a tener eh, 30 frases sencillas, básicas, pero de uso cotidiano. Y aquí te voy a explicar la técnica para unir una idea a estas frases, que es la técnica de anclaje. ¿Vale? ¿En qué consiste esta técnica? En que tú al momento de escuchar la frase puedas entenderla directamente sin traducirla. ¿Ya? Pero al mismo tiempo tú vas a practicar como si la estuvieras hablando. ¿Por qué? Porque para que una persona se vuelva buena hablando tiene que practicar el inglés. Eso es fijo. Pero tienes que practicarlo enfocándote en pensar en inglés y no en español. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, aprendemos una frase como esta aquí, que es It's up to you, ¿ya? ¿Has escuchado alguna vez la frase It's up to you? Sí, en alguna canción. Vale, ¿sabes lo que significa? Ah, ah, Significa depende de ti, ¿ya? Entonces, esta es la frase que tú le dirías a, por ejemplo, uno de tus hermanos, ¿no? Te dice, Isela, mira, yo quiero hacer esto y lo otro, eh, pero no sé cómo lo voy a lograr, ¿no? O sea, ¿en cuánto tiempo voy a lograrlo, ¿no? Por ejemplo, quiero aprender a tocar guitarra, ¿no? ¿Cuánto tiempo voy a lograrlo? Y tú le dices, no, pues mira, tienes que tocar todos los días, ¿no? Practicar y tal, pero al final depende de ti, ¿no? O no quiero estar castigado el fin de semana, ¿no? Ah, pues tienes que portarte bien, depende de ti, ¿sí? Entonces, básicamente lo que estamos haciendo acá es que yo te estoy explicando la idea de esta frase de aquí. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es asociar esta misma idea a la frase en inglés. Y no que cuando nosotros escuchemos esta frase recordemos la traducción del español, sino que usamos el español como un medio para llegar a la idea, a esa sensación. Y lo que hacemos a continuación, con el ejercicio que está dentro del programa, es que esta frase de aquí se quede unida a la idea. ¿Vale? Para que de esta manera, cuando escuchemos el It's up to you, automáticamente recordemos esta idea. Pero además de ello, y esto lo vas a ver en el día 1 del programa, para nosotros hablar necesitamos haber antes usado
frases que comuniquen nuestras ideas. En este caso, para que tú, por ejemplo, pudieras hablar como una persona de Colombia y que te salga natural, primero tendrías que haber utilizado las frases que ellos dicen para comunicar una idea. ¿A qué me refiero? Mira, si tú te vas a Colombia, tú puedes escuchar a los colombianos hablar y les entiendes todo, ¿cierto? O sea, Sí. no pasa nada. Suponiendo que te conozcas todas sus palabras también, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo te digo, oye, quiero que hables como si fueras colombiana, ¿no? Y que lo hagas al natural? Difícilmente podrías. O sea, te tomaría un tiempo. Primero tendrías que pensar qué palabras dicen, ¿no? Y luego decirlas recién. Lo que haría que se te queden grabadas estas palabras es el hecho de que tú, por ejemplo, el qué más pues, la manera de saludar, ¿no? Lo utilizaras, pero genuinamente para expresar un saludo. No que lo digas solamente por, lo voy a decir ya, sino que genuinamente lo digas porque realmente quieres saludar a alguien, ¿vale? Es ahí donde lo que ocurre es que tú vas a poder, vamos a poner, pensar como colombiana, haciendo esto con bastantes frases que ellos usan, ¿sí? Te lo pongo como ejemplo. Esto mismo es lo que tenemos que hacer con el inglés. Es un poquito más complicado porque no es el español, hay una pronunciación diferente, muchas de las palabras son completamente distintas, por no decir más del 90%, porque igual hay palabras que sí se parecen, ¿no? Pero es básicamente lo mismo. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Y esto es lo que vamos a hacer en el día 3 del programa. ¿Vale? Entonces, en el día 2, tú vas a encontrar 30 frases. Y en el día 3 vas a encontrar esta técnica que te digo, que es la técnica de anclaje. Anclaje, ok. Y eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Vale? Aparte de que tienes que ver el día 1, que son estos dos de acá. O sea, en total tienes que ver día 1, 2 y 3. Pero el día 1 no tiene que ver nada con la práctica del día 2 y 3. Ok. ¿Se entiende hasta ahí?